Después de todas estas luchas intestinas en el viejo mundo por temas religiosos, muchos de los creyentes protestantes van a estar buscando nuevos rumbos y van a desembarcar en el nuevo mundo. Ya hemos visto parte de los colonizadores que vienen con otros intereses a las Américas, intereses que eran más en busca de oro, más en establecer un catolicismo que favorezca la corona española, pero el protestantismo llega con intereses diferentes, o por lo menos en partes diferentes. Ellos también vienen a colonizar o a conquistar, si queremos, estas tierras, pero de otra manera, no tanto con esa ideología bajo la corona española, sino vienen con un deseo de buscar libertad religiosa y escaparse de toda estas guerras, esta división, esta opresión religiosa que había en Europa. De esa manera buscan nuevos rumbos ya con la aspiración de traer libertad. Esa va a ser la consigna, en cierta manera, de los primeros fundadores de esta nación, de los Estados Unidos, y bueno, y en cierta parte de América del Norte, ¿no? Los peregrinos que llegan con ese deseo de tener libertad sin persecución religiosa y que el Estado no se mezcle con la religión. Esa va a ser la consigna principal, en cierta manera. Sin embargo, aplican los modelos que ellos ya tenían en mente en esa época, eran gente de su época, productos de su época, ¿no? Entonces, también vienen con un sentido de imposición, con un sentido de superioridad, eh, y eso se va a traer a este mundo también. Otra de las cuestiones que viene, que lo vamos a considerar en esta clase, es la idea de destino manifiesto, ¿sí? Esa idea de una vocación divina, que uno llega a estas tierras porque Dios los manda y les va a dar un estilo, la tierra prometida en el Antiguo Testamento. Así que vemos el protestantismo en Norteamérica, eh, y esta idea también de expansión imperialista de Inglaterra. Por un lado, recuerden la expansión imperialista de España, América del Sur, expansión imperialista de Inglaterra, América del Norte. Estas también van a ser, quizás es uno de los presupuestos principales, ¿no? En cuanto la llegada de los ingleses aquí a Estados Unidos, a Norteamérica, digamos, ¿no? Al norte de América. Eh, con esa expansión imperialista aparecen estos movimientos de colonización con reformas, ¿sí? El resultado fue el surgimiento de denominaciones protestantes aquí en América, que fueron los focos más importantes de la influencia protestante durante los siglos XIX y XX en todo el planeta, a través del movimiento de las misiones modernas. La mayoría de los colonos que se establecieron en las colonias americanas, salvo en Maryland, que fue católica, eran puritanos de un tipo u otro. ¿Mm? Las primeras colonias inglesas permanentes en suelo americano representaban los puntos extremos de las diferencias dentro del puritanismo. La colonia de Virginia era oficialmente anglicana, mientras que la de Plymouth en Massachusetts era separatista. No obstante, eran más parecidas en su puritanismo que diferentes en su manera de entender el gobierno eclesiástico. Así que el proyecto del denominacionalismo, que lo estamos considerando en esta clase, ¿no? No es liso y llano de los Estados Unidos, ¿no? Sino que viene de Europa, pero hay que decir que toma forma o el clímax de las denominaciones se va a ver en este suelo porque justamente el, la idea de la libertad religiosa permite que las denominaciones florezcan mucho más que en Europa y tomen fuerzas. Entonces se coexiste entre diferentes denominaciones, cada una con sus derechos, con sus libertades de culto, ¿m? Y eso va a estar bien. Por eso uno se lo puede explicar de esta manera, que por eso, por este contexto, es que acaban a surgir nuevas formas de cristianismo o nuevas religiones
en todo su derecho, como lo son los mormones, por ejemplo, como son los testigos de Jehová, como son los adventistas del séptimo día, y bueno, you name it, ¿no? Como dicen en inglés. Eh, Todo este proyecto de denominacionalismo, de libertad religiosa, va a dar un suelo fértil para que surjan nuevas religiones eh, y se tienen que aceptar, ¿sí? Incluso más hacia el presente va a aparecer la iglesia satánica incluso, ¿no? O sea, si uno quiere llevar esto a un extremo, ¿no? Van a aparecer diferentes formas de culto eh, relacionados o no al cristianismo, pero que con esa concepción de la libertad religiosa pues será aceptado aquí. Así que en 1583 la reina Isabel I de Inglaterra otorga una autorización para fundar una colonia al norte de Florida que la llamarían Virginia. Rápidamente se vio la posibilidad de explotar la zona con cultivos de tabaco, creándose en 1606 la Compañía de Virginia en Londres como sociedad anónima que financió el primer establecimiento inglés. O sea, los primeros ingleses que llegaron acá llegaron financiados por el tabaco, imagínense. En Nueva Inglaterra, que era la región del noreste de los Estados Unidos, los puritanos ingleses establecieron varias colonias, llegaron a América pensando que la Iglesia de Inglaterra había adoptado demasiadas prácticas católicas. Tenían el propósito de fundar una colonia basada en sus propios ideales religiosos, basado en el destino manifiesto. Ahora explico un poco más de esto del destino manifiesto. Un grupo de puritanos conocidos como los peregrinos cruzaron el Atlántico en un barco llamado la Mayflower, se establecieron en Plymouth en 1620. Una colonia puritana mucho más grande se estableció en el área de Boston en 1630 y para 1635 algunos colonizadores ya estaban emigrando a Connecticut. Así que fíjense cómo esto comienza a tener un auge, el llamado América del Norte, ya que los españoles habían agarrado de México o del sur de lo que ahora es conocido como los Estados Unidos, eh, todo hacia América Central, América del Sur, ellos habían tomado esa parte, lo que quedaba, lo que restaba, era un sector que no le interesó a los españoles y que lo van a aprovechar el imperio inglés. Dos imperios que conquistan. Este concepto de imperialismo hay que tenerlo también en mente en esto, ¿no? Es un imperialismo religioso. La religión muchas veces ha ido de la mano de los imperios y ha prosperado, si se quiere, con el flujo económico del imperio. Esto ha sido bien visto por la religión. Normalmente nadie se opuso, ni nadie se opone tampoco a que los bienes económicos de un imperio solventen la obra de Dios, ¿no? Entonces se ve hasta casi como una bendición de Dios eso, ¿no? Pero si uno analiza esto en la ventana histórica amplia, ¿no? Desde Cristo hacia adelante, el tiempo que más la iglesia prospera es bajo persecuciones cuando el imperio se oponía, que son los primeros 300 años. Cuando la iglesia, a partir de Constantino, se casa con el imperio, vamos a ver sí una prosperidad material, un poder terrenal, pero vamos a ver la pérdida de un poder religioso, o más vale espiritual, si se quiere, porque la religión iba a estar ahí, ¿no? Como hay una anécdota que se cuenta que en el tiempo de ya pasado Constantino, había un obispo con un monje caminando viendo las basílicas y el obispo le dice todo contento, mira, ya no tenemos necesidad de decir como nuestro Santo Padre Pedro decía, no tengo plata ni oro, mostrándole todas las catedrales, sí, bañadas en oro y con toda la bendición y prosperidad que la iglesia había adquirido. Y el monje le responde, pero me temo que tampoco podamos decir en el nombre de Jesús, levántate y anda. La iglesia gana poder terrenal, poder material, poder económico, pierde poder espiritual. Esta va a ser la ecuación y es una dinámica que no tiene una respuesta, no es una u otra, es cómo mantener ambas en un balance o en perspectiva. La Biblia no se opone a lo que es el poder terrenal o a lo que son las, la prosperidad material. El tema es justamente cómo verlo desde una mirada bíblica, espiritual y demás, ¿no? Bueno, dicho este paréntesis, ¿no?
Hay que tener en perspectiva esto, que la Iglesia y el imperio han ido de la mano, especialmente en la expansión. Cuando los protestantes van a ir a América del Sur a llevar el protestantismo, a evangelizar, a hacer misiones, lo hacen porque Estados Unidos, esto va a ser mucho más adelante lo que estamos considerando en esta clase, se convierte en un imperio en los 1900 y al ser un imperio financia no solo la obra, sino especialmente el establecimiento del ferrocarril, ¿sí? En América Central, América del Sur, eh, establece empresas, ¿sí? Es un imperio que de repente no conquista tierras necesariamente, aunque sí lo ha hecho, ¿sí? Con las islas de Hawái y otras tierras, ¿no? Ha puesto su bandera, pero en otros lugares no ha querido poner la bandera, se ha dado cuenta que puede ser un imperio clandestino poniendo sus empresas, prestando dinero y haciendo dependiente a otras naciones de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, es un imperio que mientras hacía esto, como obtenía un surplus de dinero, ¿no? Obtenía un extra, siempre tenía dinero de sobra, por decirlo así, podía financiar misioneros, llevar Biblias. Cuando entra en crisis, por ejemplo, la crisis de los años 30, la crisis, otras crisis a lo largo de los Estados Unidos, ustedes van a observar que se acortan los misioneros, se sacan los misioneros, se vuelve a llamar a los misioneros a los Estados Unidos y desaparecen de tierras de América porque no había billete. Entonces, este tema del dinero ha sido muchas veces puesto en un pedestal porque sin dinero no se puede hacer. Todavía sigue siendo esta la mentalidad de los Estados Unidos, ¿no? O de la nación que piensa de esta forma, el blanco incluso, ¿no? Piensa así, el anglo. Si no hay dinero, no se puede hacer la obra de Dios. Obvio, acá estoy generalizando, ¿no? Esto no implica de que haya gente de todo tipo de cultura que entienda que el dinero no te guía, ¿no? Pero Estados Unidos ha mantenido mucho ese patrón de conducta, ¿no? Así que bien, aquí tenemos esta imagen de las colonias, ¿no? Que van a llegar. Nueva Inglaterra también estableció otra tradición, un rasgo de moralismo frecuentemente intolerante. Los puritanos creían que los gobiernos debían hacer cumplir la moralidad de Dios, castigaban severamente a los bebedores, por ejemplo, ¿no? A los adúlteros, los violadores del séptimo día y los herejes. Entonces, ellos venían acá para tener más libertad religiosa, pero terminaban imponiendo sus valores, ¿no? De una manera estricta. Entonces, la libertad contaba a favor de ellos, pero no a favor de todos. Este es el juego de la libertad religiosa o la libertad de culto, ¿no? Cuando uno dice dar libertad o expresiones de libertad a todos, entonces, pues uno tiene que aceptar los diferentes grupos, ¿no? Pero venían con posiciones intolerantes muchos de los que llegaban aquí, ¿no? En estas colonias puritanas el derecho de voto se limitaba a los miembros de la iglesia y los salarios de los ministros se pagaban de los impuestos. Imagínense cómo estaba organizada esta nación al inicio, ¿no? Eh, entonces, trajo sus cosas buenas y sus cosas malas, como todo, ¿no? También hay que decir que muchos de los fundadores tampoco era que eran pastores, eran líderes espirituales. Mucho de la masonería se metió incluso en los fundadores, los padres fundadores de esta nación. Así que bueno, tampoco hay que mirar esto como, uy, esta es la tierra que el Señor escogió y una cuestión similar a como se ha mirado a Israel en el Antiguo Testamento, ¿no? Eh, Roger Williams, un puritano que no estaba de acuerdo con las decisiones de la comunidad, sostuvo que el Estado no debía intervenir en cuestiones religiosas, obligado a salir de Massachusetts en 1635, fundó la colonia de Rhode Island, la cual garantizaba libertad religiosa y la separación del Estado y de la Iglesia, lo cual va a comenzar a tomar forma en esta nación. ¿Sí? Va a ser el modelo de esta nación, esa separación de Iglesia y Estado. Eh, y las enmiendas que después van a ser en favor de la libertad de culto y que el Estado no interfiere
y no coarta la libertad de expresión y de culto. Las colonias de Maryland, fundadas en 1634 como refugio para los católicos, y Pensilvania en 1681 por el dirigente cuáquero William Penn, también se caracterizaban por su tolerancia religiosa. Esto es lo que va a ser la bandera de las colonias de este país. Esta tolerancia, a su vez, atrajo a otro grupo de colonizadores al nuevo mundo. Hay que decir que, a pesar de todo, este proyecto de las denominaciones y la libertad religiosa va a ser lo más sano que se va a ver hasta la época, si se quiere utilizar la palabra sano, ¿no? Porque era mucho más amable, mucho más pacificador que los modelos que estaban en Europa, que castraban de raíz todo el movimiento naciente, ¿no? Con algún tipo de aspiraciones, y que si había alguno con una diferencia religiosa, se lo tildaba, no solo se lo tildaba de hereje, sino que se lo excomulgaba, se lo expatriaba, podía llegar hasta morir. Esto va a cambiar con la fundación de los Estados Unidos, así que ese es el gran avance que se va a lograr en esta nación, ¿sí? Esta es la idea del destino manifiesto, Manifest Destiny. Como ven ustedes allí en la foto, esa idea de un ángel trayendo a las colonias a esta nación, casi como, digamos, la columna de fuego y la nube guiaba a Israel a la tierra prometida. Llegan para tomar todo lo que pise la planta de los pies, y es voluntad de Dios, Dios así lo permite, y los que vienen acá son estas personas que, como Dios las trae, tienen el derecho de ocupar estas tierras, ¿no? Eso va a hacer que tanto del norte hasta el sur toda población nativa sea violentada, ¿ok? No hay cosa tal como se celebra acá en Thanksgiving, que a los indios se los trata como si fueran los mejores habitantes. No, no existe, esa historia está adornada, digamos, pero la realidad es que a todo el nativo, tanto en el norte de América como en el sur de América, se lo ha marginado, oprimido y muchas veces violentado. Se les ha extraído las tierras, y la mayoría de las veces por una vocación religiosa, lo cual es lo peor, digamos. Por eso acá la iglesia, tanto protestante como católica, hasta que no reconozcan ese pecado, ¿sí? La herida va a estar abierta, ¿no? Porque se ha tomado esta tierra por la fuerza y se la ha arrancado a los nativos de esta tierra. Esa es la verdad, guste o no le gusta a quien sea, pero eso es lo que ha sido, ¿sí? Entonces, con cara de buena gente se ha llegado y se ha tomado por la fuerza tierra que pertenecía a otras. Todo lo que queda ahora son las reducciones, ¿no? Los lugares donde se los ha aislado a los pobres nativos, ¿sí? Como para decir, miren, no los hemos echado a todos, ¿no? Pero esta nación no la gobierna ningún tipo de nativo ni nada, ¿no? Sino más bien los que hemos llegado a esta nación, ¿no? Y se ha tomado esta nación por la fuerza. Así que bien, el destino manifiesto es poner una aprobación divina, ¿sí? O una vocación divina casi espiritual, ¿no? Mística, a acciones eh, de opresión, de violencia, y totalmente inaceptables en la Biblia. Pero así se ha hecho, así se sigue haciendo todavía. Bajo la bandera de Cristo, muchas veces el nombre del Señor es manchado por justamente este tipo de violencia. Bien, Destino Manifiesto no fue un deseo de venir a evangelizar, aunque esa fue la idea, no venía a traer el evangelio. Ahora, si uno pone en la balanza, uno puede decir, bueno, el saldo fue positivo porque muchos se han convertido a la fe, el evangelio llegó, pero bueno, la verdad que con el evangelio llegó la cultura, llegó los males también de una cultura, porque no se ha traído a Cristo inocentemente o limpiamente solamente a Cristo, ¿no? Sino que se ha traído los intereses de estos pueblos, ¿no? Eh, pero esto va a funcionar así, mis estimados hermanos y hermanas, estudiantes, hasta que Cristo venga y establezca el reino justo sobre esta tierra. Los reinos de esta tierra son reinos que en cierto grado, sea de la forma en que uno los vea, van contra las injusticias a flor de piel. Ministro puritano del nombre John Cotton escribía en 1630:
ninguna nación tiene el derecho de expulsar a otra, si no es por un designio especial del cielo como el que tuvieron los israelitas, a menos que los nativos obraran injustamente con ella. ¿Okay? En este caso tendrán derecho a librar legalmente una guerra con ellos y a someterlos. Escúchenme, acá está la versión en inglés de lo que es Juan Ginés de Sepúlveda, la versión aristotélica, ¿sí? Encontrada en la República. Bueno, toda esta versión de una guerra santa, una guerra justa, mejor dicho, una guerra justa, ¿sí? Donde como soy una nación escogida por Dios, una raza superior, porque Dios así lo determinó, yo tengo el derecho de entrar a un lugar, el derecho a usurpar esas tierras, ¿sí? Y es justo, y está bien, ¿sí? Y los demás se la tienen que guardar en el bolsillo el tema, ¿no? Y si se oponen, los mato. Y eso fue lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, después existen todas estas leyes de inmigración, ¿no? Donde no se quiere aceptar a otros, cuando acá los inmigrantes se los ha aceptado sin ningún tipo de problema, sino hay que preguntarle a los nativos de esta tierra, ¿no? Término destino manifiesto va a aparecer un poco más adelante, pero va a originarse en estas ideas, tanto diría yo con españoles como con ingleses, ¿sí? Eh, pero el término exacto de destino manifiesto aparece por ahí por 1845 con John Sullivan, en el que él decía, el cumplimiento de nuestro destino manifiesto es extendernos por todo el continente que nos ha sido asignado por la providencia para el desarrollo del gran experimento de la libertad y autogobierno. Es un derecho como el que tiene un árbol de obedecer al aire y la tierra necesarios para el desarrollo pleno de sus capacidades y el crecimiento que tiene como destino. Este es el derecho que se busca en este tipo de destino manifiesto, ¿sí? Se conoce en la filosofía como derecho natural. Derecho natural. Es como el aire, es como la tierra, es lo que debe ser. ¿Sí? Derecho natural y hay que aceptarlo. ¿Sí? Si tengo este derecho natural, I own it, me pongo el saco, voy, lo cumplo y tomo. ¿No? Entonces yo no sé, digamos que con todo esto nosotros seguimos usando términos cruzadas, campañas, para nuestros eventos evangelísticos como que no hay ningún tipo de autocrítica en este tipo de situaciones que la verdad para mí fueron nefastas. Pero esto es lo que está arraigado en la historia y es lo que no se critica, ¿no? Es lo que no se observa, es lo que se acepta, es lo que está todavía en el ADN, si se quiere, de esta nación. La parte buena de todo esto es que a pesar de todo ello, el Espíritu Santo no es que estaba tapándose los ojos, Dios tampoco, Dios sigue siendo soberano, y a pesar de los males que existen en esta tierra, Dios se puede mover a pesar de. Y estos son uno de los movimientos interesantes que van a surgir en esta tierra, que son avivamientos, que se van a conocer como avivamientos. El primero que surge en esta nación está a cargo de este personaje que se llama Jonathan Edwards y se conoce como el First Great Awakening, el primer gran avivamiento o el primer gran despertar, que toma lugar en 1740-1744. Los teólogos de Nueva Inglaterra llegaron a ser conocidos en todo el mundo protestante de sus días, pero el más grande de todos, en el siglo XVIII, se llama Jonathan Edwards, que vivió 55 años más o menos, ¿no? 1703 a 1758. Nació en Connecticut, perdón, y fue educado en Yale. Sucedió a su abuelo como pastor en Northampton en 1729 y pronto fue reconocido como pensador cristiano extraordinario. Un gran teólogo, ¿sí? Edwards descubrió que su predicación sobre la justicia de Dios y sus demandas sobre la vida humana eran un poderoso instrumento para llevar a la gente a la conversión, al estilo puritano. Los puritanos creían que todo cristiano verdadero tenía que tener una experiencia real de conversión. Todo esto va a nacer acá,
no existía antes, aunque estaba entre líneas, ¿no? La idea de experiencia de conversión. Pero acá se va como a categorizar la experiencia de conversión. Todo predicador esperaba una cosecha, un harvest, una manifestación de arrepentimiento masivo como resultado de su predica en su congregación. Edwards era presbiteriano, ideas calvinistas, pero aplica esta cuestión de la experiencia de conversión a través de la predicación de un mensaje, ¿sí? Y una cosecha de vidas o almas, como se pudiera decir, eh, como fruto de la predicación, ¿sí? Así que fue el principal teólogo americano de la época colonial, cuyas raíces puritanas calvinistas se tradujeron en un énfasis en la importancia y el poder de esta experiencia personal. Edwards era solemne, sus sermones eran poderosos, aunque los leía, tengo que decir, ¿sí? El sermón más famoso de Edwards es Pecadores en las manos de un Dios airado. Sinners on the hands of an angry God. Predicador anglicano George Whitefield, que estuvo de visita proveniente de Inglaterra, continúa el movimiento viajando a través de las colonias, predicando un estilo más dramático y emocional, aceptando todo tipo de audiencia. Esto pasa al aire libre, también las reuniones al aire libre acá se van a hacer muy populares. Bueno, ustedes van a poder explorar un poquito este sermón, de hecho van a hacer un foro esta semana sobre este sermón, pero para resumirlo, Edwards lee Deuteronomio 32-35, ¿sí? Y a raíz de esto hace una figura en su prédica de lo que es el infierno que la gente lo podía casi, digamos, sentir en la planta de sus pies, el fuego que ardía, ¿no? Entonces la gente en ese tiempo que conocía el infierno, que no era una cultura del entretenimiento como en esta época, ¿no? Donde la gente está muy entretenida, donde la gente ya no cree en nada, ¿no? Donde hay un cierto desprestigio de las cosas religiosas, donde ha tomado más valor los lugares de diversiones que la misma iglesia, ¿no? Donde la gente por ir a Disney falta a los servicios, imagínense hay que predicar este tipo de sermones para que se te vaya la gente de la iglesia y se mude a otra iglesia donde le hablen más lindo, ¿no? Esto es así de simple, pero léanlo este sermón, ¿sí? Y van a ver lo fuerte que es. Quiero que me cuenten si ustedes predicarían este tipo de sermones, si predican acerca del infierno, ¿sí? Como quizás, bueno, no quizás, pero como uno lee que Jesús predicaba también del infierno. Así que esto van a poder leerlo, van a poder analizar y reflexionar sobre esto en clase y en el foro. Con esto finalizamos esta clase y nos vemos en la siguiente.